Bienvenidos. Vamos a tocar hoy un tema que es muy, ¿cómo les dijera? Causa mucho escándalo, ¿sí? De hecho, cuando Cristo aparece en la historia, el primer comentario, ya que sale a la vida pública, nuestro Señor Jesucristo a los 30 años, porque desde que se perdió en el templo y apareció 3 días después, dice el Evangelio, los 4 evangelistas dicen, et erat subditus illis. ¿Qué querrá decir eso en latín? Cristo et erat subditus illis. ¿Qué querrá decir? ¿No? 10 segundos para traducir. Bueno, muy sencillo. Quiere decir, y les estaba sujeto, ¿sí? O sea, Cristo les estaba sujeto ¿a quiénes? ¿A quiénes obedecía? ¿Y quiénes eran sus padres? San José y la Virgen, ¿sí? Menuda lección para nuestros jóvenes, ¿no? ¿Sí? Y para nosotros mismos, porque solo obedecen 2 tipos de personas: los humildes, que además son inteligentes, o los inteligentes, que además son humildes. Porque ¿qué característica tiene el rebelde? En general, la rebeldía, que comienza con Lucifer, bueno, con Luzbel, ¿no?, que era su nombre antiguo, que después se convierte en Lucifer, su primer característica es la rebeldía, ¿no?, la revolución. Y curiosamente, como se lo comentaba a mi querido padre Juan hace un rato comiendo, muy sabroso y platicando, mañana se celebra en México el día más luciferino en la historia de México, ¿sí? El 20 de noviembre. Se celebra la revolución, no me estoy equivocando, es con O, revolución y con B de burro. ¿Sí? Por más que se le pretenda llamar revolución, es revolución, porque ahí empieza más que nunca el reparto de toda la inmensa e inagotable riqueza de México. ¿Sí? Tan es así que yo no creo en el milagro japonés ni en el milagro alemán, que después de la Segunda Guerra Mundial resucitaron como si nada les hubiera pasado. ¿Sí? Y se habla del milagro alemán y del milagro japonés, y les digo, lo que pasa es que ni japoneses ni alemanes conocen el milagro de México, que ha sido repartido 30 veces y todavía no se acaba de repartir. ¿Sí? Eso sí que es un milagro, ¿no? ¿A qué se ha dedicado la revolución? A revolver todo. Entonces, et erat subditus illis, lo digo de entrada para esta sesión, porque si algo caracteriza a los gobernantes de este país desde 1824, con muy honrosas excepciones, no más de 3, que serían Agustín de Iturbide, Miguel Mirabón y en su fase final Porfirio Díaz, todos los demás gobernantes, sin excepción, fueron revolucionarios en el sentido que se plantea la antítesis de la figura de Cristo. La figura de Cristo, ¿sí?, et erat subditus illis, nos dice que en su vida privada obedeció, siendo él Dios, ¿sí? Dios verdadero y hombre verdadero, obedeció a sus padres. Uno, un humilde carpintero, señor San José, y otra, una humildísima muchacha pueblerina, ¿sí? No era de la High Society, ¿no? No era una princesa de Israel, ni mucho menos. Era una jovencita, claro, concebida, sin pecado concebida, pero de todas maneras esa alcurnia espiritual no la colocaba a la vista de la gente de aquella época en un lugar preponderante, sino en una situación sumamente humilde y sumamente discreta. Pues a estos 2 personajes humanos, Cristo obedece y nos lanza un mensaje tremendamente interesante, que es el que planteé hace unos minutos. ¿Quiénes obedecen? Los humildes inteligentes y los inteligentes humildes. ¿Y quiénes desobedecen? ¿Sí? Pues los soberbios, y además por ser tan soberbios son estúpidos, porque si algo tiene la soberbia es que obnubila la inteligencia. Una persona soberbia difícilmente, es más, casi es imposible
que un soberbio en tanto soberbio se pueda abrir al conocimiento de la verdad. Y entonces cuando Cristo aparece en la vida pública, ¿cuál es el comentario? ¿Cuál es la impresión que causa a sus contemporáneos? Sobre todo cuando se atreve a contradecir de manera contundente, abierta y a veces de una manera, yo diría, bastante agresiva, sobre todo cuando echa latigazos a los mercaderes del templo y además les tira sus cosas al suelo y les dice que su casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Y cuando a los fariseos y sacerdotes y todos aquellos pomposos señores que traían en sus vestiduras las tablas de la ley y que entraban al templo a decir, gracias Señor te doy porque no soy como los demás hombres, ¿qué les dice? Raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre es Lucifer. ¿Qué tan vigente está eso? Más que nunca, quienes hoy gobiernan la tierra con absoluta soberbia y con una obnubilación verdaderamente espectacular respecto de lo que es verdad, siguen juzgando a Cristo con dos grandes epítetos. ¿Cuáles son esas dos palabras con las cuales los príncipes de este mundo y las multitudes, como en México los que llamamos chairos, que no disminuyen, no sé por qué se multiplican y salen de las coladeras y caen de los árboles como changos, ¿sí? Bueno, sí sé por qué se multiplican, al rato lo comento, ¿sí? Y no es precisamente por su apertura a la vida. ¿Qué es lo que dice la chusma acerca de Cristo? Que de alguna manera, incluso en el mundo católico, sigue siendo lo que fue hace poquito menos de 2000 años. Si restamos 2019 menos 30, cuando Cristo empieza su vida pública, ¿con cuáles dos epítetos o cuáles dos adjetivos calificativos se le recibe en el mundo público de su época? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues se le dice, y San Pablo lo explica muy bien en alguna de sus epístolas, es escándalo para los judíos y locura para los paganos. 1980 y tantos años después, ser cristiano implica dar escándalo y ser considerado un loco. Eso cuando somos cristianos verdaderos. Y el verdadero cristiano no es el que dice Señor, Señor. El verdadero cristiano es el que sigue la palabra de Cristo al pie de la letra, o cuando menos esa es su voluntad permanente, considerando que pues cualquiera de nosotros, por más apegado que esté al espíritu del verdadero evangelio, pues con cierta frecuencia caemos en pecado, y lo importante no es no caer, lo importante es reconocerlo y levantarse, ¿sí? Dicen por ahí los grandes escritores de las vidas de los santos que un santo común y corriente puede llegar a pecar hasta 7 veces al día, de diferentes maneras, y dependiendo además pues de su raza, de su entorno sociocultural, de sus traumas infantiles, del tipo de familia en la que nació, del tipo de ambiente en el cual él se haya desarrollado a lo largo de su vida y de las particulares tentaciones a las cuales el demonio lo tiene sometido, ¿no? Una de las mejores formas de no ser cristiano es justamente la desobediencia. ¿A quién? Pues al Papa. ¿Sí? Hoy existe, debo decirlo con todas sus letras, existen 3 corrientes respecto del Papa, en este caso Francisco, ¿sí? La primera corriente está acá, la segunda está acá, muy numerosas ambas, y una tercera muy reducida está al centro. ¿Cuáles son esas 3 corrientes? Pues la rebelde que dice desde el Concilio Vaticano II no hay papas, se llaman sedevacantistas, ¿sí? O sea, la sede de Pedro está vacante. ¿Por qué?
Pues porque el Concilio Vaticano II fue un no concilio, fue un aquelarre de brujos, ¿sí?, que trastocó muchísimos de los valores de la liturgia, de las creencias, y eso no es cierto, del catolicismo, y desde entonces no tenemos papa. Si esto fuera cierto, ¿qué creen? Ninguna misa de las que hayamos asistido desde que nacieron sería válida, porque ya no habría verdaderos sacerdotes ordenados. Si no hay papas, pues no hay obispos válidamente ordenados, ni cardenales, y si no hay obispos válidamente ordenados, pues tampoco hay sacerdotes válidamente ordenados. Entonces nada más vean el absurdo que consiste en ser un sedevacantista. Y desgraciadamente pululan. Yo les puedo decir que en mis 12 años o 10 años, no sé, por ahí así, de vida en las redes sociales, que ha sido una manera de contactar muy eficaz a cientos de miles de personas en la última década, pues he tenido, de los que he bloqueado, que son miles, a quienes he bloqueado con muchísima frecuencia, a los sedevacantistas, porque son tan necios, ¿sí?, tan soberbios, tan rebeldes, que insisten en que ellos sí tienen la verdadera religión católica, ¿sí?, y que ningún papa, desde San Juan XXIII, ha sido verdadero papa. No solamente niegan la primacía de Pedro, llamado Juan XXIII, sino que además niegan a lo que la Iglesia misma declaró que es un santo, San Juan XXIII. Entonces, desde entonces para acá tenemos una corriente profundamente rebelde, que se llama así, sedevacantismo, y causan mucho escándalo, son muy agresivos, son muy ofensivos, y no pierden oportunidad de que cualquier burrada, error grave o ligero que diga o haga el Papa es mal interpretado, es exagerado de una manera verdaderamente patética, brutalmente ofensiva y agresiva, simplemente porque ellos así lo creen, así lo piensan. No digo que no sean inteligentes, incluso eruditos y cultos algunos de ellos, pero están desconociendo la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y del lado derecho tenemos a los que yo voy a llamar, es un término que yo no inventé, lo aprendí, a los papólatras. ¿Qué es un papólatra? Pues el término lo inventó nada menos que Plutarco Elías Calles, ¿sí?, allá por 1915 o 1920, por ahí así, desde que él fue el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Él dijo, si no nos unimos, todos los revolucionarios, todos los generales, todas las facciones que peleaban entre sí y se mataban entre sí, una pequeña digresión aquí, todos los disquehéroes de la Revolución Mexicana tenían la maléfica costumbre de asesinarse entre ellos, ¿sí? Entonces Zapata murió por otro revolucionario, Huerta fue expulsado por otro revolucionario, Carranza fue carranceado, como él inventó la palabra, por otro revolucionario, Obregón, menos mal que por un verdadero cristiano, que fue José de León Toral, un gran héroe de la Guerra Cristera, pero todos se mataban entre sí. Entonces Plutarco Elías Calles dijo, oigan, les propongo algo, vamos a dejarnos de matar y vamos a crear un partido político único que dirija este país. ¿Pero por qué, Plutarco? ¿Por qué quieres hacer un partido único? Sí, porque si no dejamos de pelear y si nos seguimos matando entre nosotros, los papólatras van a regresar al poder. Entonces todos los masones que se estaban matando entre sí por la silla presidencial dijeron, buena idea, se reunieron, va a ser este 27, 28, 29 y 30 de noviembre en 1928, o sea que ya van a ser 91 años que se reunieron y fundaron lo que hoy se conoce como Morena, ¿sí?, el partido del Pejelopostle, que antes se llamó PRI, que antes se llamó PAN, que antes se llamó PRD y en su fundación se llamó PNR. Nunca ha habido varios partidos en México.
siempre ha habido un solo partido, un monolítico partido que se funda esas noches en donde yo escribí un libro al respecto, que está por allá para el que lo quiera, que se llama El Pacto de los Generales, en donde se prometen una serie de cosas en función, se juran una serie de actas masónicas tremendamente solemnes y que se han cumplido todas al pie de la letra para mantener al pueblo alejado de Cristo. Nada menos uno de los 7 pactos dice así: vamos a descristianizar a la nación. ¿Sí? Literalmente, vamos a descristianizar a la nación. Otro pacto dice: vamos a desvincular a la familia. Porque si algo odia la revolución, cuyo jefe, ¿quién es? Según Cristo. Lucifer. ¿Quién? Lucifer. Lucifer. Si algo odia la revolución, desde Lucifer, ¿qué es? La vida. ¿Y quién produce la vida? Pues la familia, un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces, los papólatras todo le pasan, todo le aplauden, todo le celebran, y no es cierto que sea celebrable y aplaudible todo lo que Francisco dice. ¿Sí? La tercera posición es la posición verdaderamente católica, apostólica, romana, que dice: el Papa no es impecable. Ojo con esto, el Papa no es inerrante, el Papa no es impecable, el Papa puede pecar gravemente, como lo hicieron muchísimos papas en el Renacimiento, sobre todo los de la familia Borgia o los de la familia de la Rovere, que se distinguieron por ser guerreros, adúlteros, hicieron cosas terroríficas, como por ejemplo uno de ellos, para irse a la guerra de una manera injusta, nombró papisa a su amante, ¿sí? Y la dejó al frente de los asuntos del Vaticano. ¿Sí? Entonces, y podríamos contarles infinidad de cosas más que demuestran justamente la indestructibilidad de la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero los papólatras no lo entienden, los sedevacantistas tampoco, y los católicos verdaderos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la promesa de Cristo se refiere únicamente a la infalibilidad en materia de fe y costumbres. Y eso única y exclusivamente cuando el Papa habla ex cátedra. ¿Qué quiere decir ex cátedra? Quiere decir desde la cátedra de San Pedro. Cuando el Papa dice: yo en mi calidad de vicario de Cristo, sucesor legítimo de San Pedro, declaro que. ¿Qué fue lo último que se declaró? ¿Alguien sabe cuál es el último dogma declarado? ¿Padre? No, eso no es dogma. Es una carta pastoral. Fíjense qué importante es saber. ¿Sí? El dogma de la Asunción de la Virgen. ¿Sí? El dogma de la Asunción. Se había declarado dogma el dogma de la Inmaculada Concepción. Se había declarado dogma la transubstanciación. ¿Sí? Por decir solo 3 de los pocos dogmas que a lo largo de 2000 años han sido declarados. Se declaró dogma la doble naturaleza de Cristo. Cristo tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. No son 2 personas, el hombre y Dios. No, ese Dios hombre, una única persona, Jesucristo, tiene una doble naturaleza. La humana, que es la que suda sangre en el huerto de los olivos, la que muere, la que es perseguida, la que es torturada, la que es flagelada, coronada de espinas, crucificada, y la que resucita, ¿sí? Para demostrar que además de verdadero hombre era verdadero Dios. Y podríamos platicar más sobre los dogmas que a lo largo de 2000 años han sido declarados, y cualquier dogma es obligatorio ser creído por cualquiera persona que se diga católica y que además quiera salvar su alma. Cualquiera de nosotros que desconozca los dogmas que oficialmente han sido declarados no es un católico. Como Lutero, que negó prácticamente todos los dogmas
que para 1521 habían sido declarados. ¿Sí? Él niega la transubstanciación y convierte la última cena en un mero memorial de la pasión. Entonces los protestantes no celebran misa. Entonces, celebran oficios o ceremonias que son un mero recordatorio de la pasión, de la muerte y resurrección de Cristo, pero que no equivalen a lo que sí es la cena pascual, ¿sí? Es verdaderamente lo que es la Eucaristía en la misa, que es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, donde Cristo vuelve a morir y vuelve a resucitar, y lo que comemos no es un pedazo de pan, ¿sí? Sino por declaración dogmática es, sabemos todos, verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo en presencia real. Sería interesantísimo que un día yo tuviera, en este lapso periodo que voy a estar en estas tierras hasta el 6 de enero, que pudiéramos platicar acerca de un tema que a mí me apasiona y que no es el tema de hoy porque es muy amplio y profundo, que es la existencia de alrededor de 60 milagros eucarísticos a lo ancho y lo largo de la tierra, en donde de manera contundente pues se demuestra que verdaderamente no es un pedazo de pan, sino que realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo completitos, ¿sí? Bajo la apariencia del pan o del vino, pero eso es una mera apariencia. Entonces el católico sabe que el Papa no se puede equivocar cuando habla ex cátedra, y no porque sea muy humilde o muy inteligente, sino ¿por qué? Porque está asistido por el Espíritu Santo, ¿sí? No es cualidad personal, ni de San Pedro, ni de San Pablo, perdón, el no fue Papa, de San Lino, de San Clemente, ¿sí? De San León Magno, de San Juan XXIII, de Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. No es cualidad personal el ser infalible en materia de fe y costumbres. Es una cualidad que le es prestada, ¿sí? Que le es dada, que le es infundida por el Espíritu Santo. Este Papa no ha hecho ninguna declaración ex cátedra. Francisco no ha escrito, no ha proclamado nada que sea ex cátedra. Y todo lo que ha dicho, ¿sí? Que muchos, incluso yo, consideramos erróneo, ha sido declarado a título personal. Y cuando declara algo a título personal, el Espíritu Santo no lo asiste, porque no está hablando ex cátedra. Y sí, en ese caso, podemos decir, pues no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que cuando se le pregunta ¿qué opina usted de los homosexuales?, él haya dicho, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Qué debió haber dicho? Pues mira, nadie puede ser condenado por ser homosexual, sino por seguir esa orientación de modo intencional, pudiendo no seguirla, o pudiendo tener una vida entregada a la castidad. Eso hasta un psicólogo católico se los dice a mis pacientes. Cuando mis pacientes, muchos con este problema, llegan a mi consultorio, les digo, mira, estoy en absoluto desacuerdo, no con tu orientación, porque de esa no eres culpable. Generalmente el homosexual no es culpable por la orientación sexual que tiene. De hecho, él la sufre muchísimo. Se los digo como testigo de primera línea, con más de 100 personas con este perfil a lo largo de mi carrera. Entonces, ¿con qué estás en desacuerdo, doctor? Estoy en desacuerdo con el sufrimiento terrible, inenarrable, brutal, que tú mismo te causas a ti mismo por tu conducta homosexual. Porque nunca vas a tener, mientras tú practiques esa orientación, nunca vas a tener una relación estable. Nunca vas a conocer lo que es la fidelidad. Y nunca tu relación va a producir vida. Tu relación lo único que va a producir es vacío, ausencia de vida, amargura, tristeza y depresión. Y le saco las estadísticas que demuestran cómo, según la Organización Mundial de la Salud, el grupo más vulnerable en términos de suicidio, depresión, enfermedades psiquiátricas irrecuperables, SIDA, que yo no le digo SIDA, sino SIDA, con acento en la A, porque SIDA, es justamente el grupo homosexual practicante. Entonces, el serlo, puede haber un homosexual cuya orientación ahí está en su interior, pero es tan virtuoso que puede irse al cielo con todo y zapatos,
¿Por qué? Porque no le da pábulo, no le da coba, no le da vuelo a la hilacha, ¿sí? Sino que sabiendo que la conducta homosexual es una conducta antinatural y contraria a la ley de Dios, sigue como cualquier soltero o casado heterosexual, sigue la virtud de la castidad, de la pureza y aún de la virginidad. Entonces, no se juzga al homosexual desde ningún punto de vista. Se juzga la conducta intencionalmente desordenada y sobre todo se juzga que ahora la ideología de género conducida por este tipo de personas pretenda imponerse desde los kinders de California y de todo Estados Unidos y de todo el planeta, y que haya multitud de naciones en donde si el padre de familia no acepta que sus hijos sean indoctrinados con esta ideología de género, si no lo aceptan, pierden la patria potestad, ¿sí? De hecho, en estos momentos, en México, está a punto de aprobarse una ley mediante la cual los niños pueden elegir el sexo y el nombre sin pedirle permiso a los padres, ¿sí? Esto ya pues se pasa de tueste, se pasa de la raya, y es justamente lo que mañana se celebra en México. La revolución anticristiana, en uno de cuyos pactos se dijo: vamos a descristianizar a la nación y vamos a desvincular a la familia y vamos a dejar al pueblo en la ignorancia y vamos a hacer improductivo al campo. Y por eso muchos de los que están de este lado, habiendo nacido al sur del Bravo, pues ahora están acá y son más de 30 millones. Precisamente porque los pactos de la revolución que se celebra mañana fueron cumplidos con un espíritu profundamente anticristiano. Entonces, en esta posición en la cual podemos señalarle errores a Francisco como ser humano, claro, así como se le señalan errores brutales a Alejandro VI, a Julio III, ¿sí?, a Pío IV y a multitud de otros papas, sobre todo en el Renacimiento, y no por eso dejaron de ser papas, y no por eso fueron antipapas, aunque sí los hubo, están identificados a lo largo de la historia, y no por sus errores perdieron el don de la infalibilidad, que es otro dogma de fe. Pero que quede bien claro, este dogma de fe solo aplica cuando el Papa habla intencionalmente, explícitamente, ex cátedra, urbi et orbi, a la nación, a la ciudad y al mundo. Y todavía desde su reinado, Francisco no ha emitido ninguna declaración dogmática. Por lo tanto, no es hereje, porque no ha incurrido y nunca incurrirá en herejía formal. No dejo, yo tengo una beta personal que es la beta del novelista. Y como novelista, en mi novela todavía no concluyo un tomo en donde estoy jugando con el argumento, porque hay algunos autores por ahí, a los que les tengo cierto nivel de credibilidad, que dicen que Francisco no fue electo canónicamente. Y en mi novela me doy la concesión de que en efecto así es, que Francisco no fue nombrado canónicamente. Pero estoy esperando a ver qué pasa. Cuando yo sepa qué pasó, entonces ya conoceré el final de mi novela. Pero mientras yo no sepa que realmente no fue electo canónicamente, porque no lo sé, ¿sí?, pues tengo que creer que mientras el Señor no sea declarado antipapa, pues es el Papa, ¿sí? Bien, sobre este punto, ¿qué es entonces lo que pretendo decir al introducir este maravilloso tema de la verdadera divinidad de Cristo y de su introducción en la historia humana? Lo que quiero decir entonces es que nos toca obedecer, pero de modo inteligente, ¿sí? ¿Y qué es obedecer de modo inteligente? Pues obedecer de modo inteligente comenzaría por conocer a Cristo de modo auténtico, de modo verdadero. Y ahorita voy a hacerles algunas preguntas para crear en la mente de todos el sentimiento del alto vacío. Cuando me digan, no sé. Bien, comenzamos las preguntas primero de allá para acá. A ver.